encuentran? Espero que muy bien. Bien, el día de hoy tenemos la cápsula número 12, que es ingreso en servicio, y le vamos a agregar la parte muy importante de actualización de las contribuciones. El artículo 17 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando se perciban ingresos en bienes o servicios, o sea, todo ente real, material que se pueda pesar, medir o tocar, o un servicio, sea tangible o intangible, va a considerarse, continúa el artículo, el primer párrafo, se considera el valor de estos en moneda nacional, en la fecha de percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, evidentemente al día del pago, o en defecto de ambos del de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose en moneda extranjera. ¿Qué nos está señalando esto? Muchas veces, y es algo muy histórico, lo que es la permuta o lo que es el trueque. Cuando no hay identificado un valor, se tendrá que acudir a un valor de avalúo. Si no, será el valor que se use en la contraprestación o en el cambio de un producto o servicio que normalmente se estila. ¿Por qué? Porque no todo siempre se puede hacer en efectivo, la operación de compra-venta o pago de un bien o servicio. Luego entonces el ingreso no se puede cuantificar numéricamente de manera inmediata. El segundo párrafo señala, cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorguen el uso o goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor del servicio, el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se ponen o se concedan para su uso o goce temporal con el servicio de que se trate. Bueno, da simplemente la referencia de que la contraprestación que recibe el prestatario será el valor de ingreso, el que se sirva para base del impuesto, siempre que sea común que se otorgue ese tipo de servicios y ese tipo de ingresos para aquellos que otorgan contraprestaciones de servicio y el ingreso. La realidad es que muchas veces no se declara ese ingreso. ¿Por qué? Porque precisamente es en servicios. Entonces no hay una factura de ingreso y tampoco hay una factura que sirva de deducción para la contraparte. Ustedes deben de recordar que todo lleva una simetría fiscal. Lo que es ingreso para uno es gasto para otro. Siempre va a ser esa parte, la simetría fiscal. El tercer párrafo del 17 señala que en los casos en que se pague la contraprestación mediante transferencia electrónica de fondos, esta se considerará efectivamente cobrada en el momento en que se efectúe dicha transferencia, aun cuando quien recibe el depósito no manifieste su conformidad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues es un ingreso y no requiere una aceptación del depósito, ya sea en parcialidades o en efectivo en una sola exhibición, el pago que esté recibiendo una persona. No se trata, este depósito va a derivar de un contrato, de un convenio, de un acto en el cual ya previamente se realizaron los hechos o actos jurídicos y se percibe el depósito. Bueno, aquí no se tiene que aclarar de ninguna manera que lo acepta o no lo acepta el beneficiario del depósito. Vamos a pasar a un artículo sumamente importante, que es el artículo 17A y que señala la parte de actualización de las contribuciones. El artículo 17A, primer párrafo, establece el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal. Ya vimos en los primeros artículos el concepto de contribuciones. ¿Qué se entiende por contribuciones? Los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. Entonces señala el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal. ¿Qué pasa cuando pagamos en exceso? Bueno, hay un pago de lo indebido o simplemente del cálculo anual, la contribución resulta ser menor al impuesto efectivamente pagado. Luego entonces se convierte en un saldo a favor y eso sería una devolución a cargo del fisco federal y se materializa el primer renglón del primer párrafo.
así como las devoluciones a cargo del fisco federal, ambos, o sea, las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará un factor de actualización. ¿Qué es un factor de actualización? Esto se crea en Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto sobre la Renta para traer a valor presente el valor numerario por el transcurso del tiempo. Es muy diferente un factor de actualización a un factor de ajuste. Económicamente, el factor de actualización nos va a reflejar a tiempo presente, al día que lo querramos hacer, el valor real, incluyendo el valor histórico que tenía nominalmente una determinación. El factor de ajuste, a su diferencia, solo va a reflejar el incremento que existió desde la fecha en que se quiera ajustar a cuando se ajusta. Solamente nos va a dar la variante. Un factor de actualización siempre va a resultar 1 punto y algo. Un factor de ajuste podrá ser 0.0 y algo o punto y algo. Solamente nos va a dar la variación. Y en el aspecto de economía, la actualización trae a valor presente, incluyendo el valor original que tenía la nominación que queremos actualizar. Luego entonces, el primer párrafo dice que las contribuciones, aprovechamientos, así como devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo, con ninguna otra razón, solamente por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización, que ya vimos, a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracción de mes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que actualizar de enero a junio, por ejemplo. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a junio. Tenemos que utilizar para la actualización el índice de precios de ¿qué mes? El mes anterior. Si estamos hablando que lo vamos a actualizar a junio, vamos a actualizarlo de mayo, en abril, mayo, junio, de mayo entre enero. Y eso nos va a dar el índice nacional, el factor de actualización que sufrió de enero a mayo, y nosotros a cuándo estamos conociendo el valor, en el mes de junio. Los índices nacionales de precios al consumidor salen aproximadamente los 10 primeros días del mes inmediato posterior. Esto quiere decir que hasta el 10 de junio se conoce el índice que se tendría que actualizar para el siguiente mes y nos sirve de referencia de ese periodo. Si nosotros queremos actualizar el 10 y apenas sale el 10, se considera ese índice. Si es posterior, se tendrá que utilizar ya el índice actual a la fecha del día 10. Entonces, en regla general, es el mes más reciente entre el más antiguo. Y eso nos va a dar un factor de actualización. Entonces, todas las contribuciones que no se paguen en tiempo van a tener que ser actualizadas, y esa actualización va a derivar de esta fórmula muy sencilla: dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente entre el mes más antiguo. Esa es la regla general. Los valores de bienes, el tercer párrafo, u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo cuando las leyes fiscales lo establezcan. Cuando las leyes fiscales lo establecen, las disposiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate, porque hay actualizaciones semestrales, trimestrales o anuales. En el caso de las deducciones, también estas permiten en algunos casos que se vayan actualizando. Vamos a pensar que ustedes van a depreciar el monto original de la inversión de un vehículo, de un activo fijo, y ¿qué va a pasar? Se va a depreciar un porcentaje que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Y qué va a pasar? El saldo para el siguiente ejercicio, el saldo que tenía, se actualizará y sobre ese se aplicará el porcentaje de depreciación. En el mismo caso de un terreno, los terrenos se actualizan, ahí no hay una depreciación, los terrenos siempre van a ser terrenos. Entonces, ese valor por el factor de actualización, y tendremos un factor actualizado y ajustado. Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo
el índice entre más reciente entre más antiguo, sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como de los valores de bienes o operaciones de que se trate, será 1. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos por 1 cualquier cantidad? Vuelve a quedar igual, pero si aplicáramos una cantidad menor, ¿qué representaría? Bueno, va a representar que es es un ajuste negativo y aquí no lo permite. Estás actualizando, estás trayendo a valor presente. Lo peor que puede ser para efectos fiscales es que mantenga el valor de origen y es multiplicándolo por el factor de 1%, de 1, no un 1%, es factor de 1. Continúa. Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este código se actualizarán en el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precio al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez. Exceda del 10%. Cuando exceda del 10% se van a tener que actualizar. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquel en que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido desde el último mes en que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se excede el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes en que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Aquí nos maneja la actualización acumulada cuando hay un exceso de un 10%, ¿no? Y nos los va reflejando también las bases de cálculo. Continúa, tratándose de cantidades que se establezcan en este código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en que haya entrado en vigor. ¿Por qué se dio esta parte de actualización? Tuvimos una época económica de mucha inflación y esto que representaba que el gobierno recibía dinero con menor poder adquisitivo del que tenía. Por eso es que para efectos económicos de recaudación y contrapartida de devolución de pago de contribuciones, había que traer a valor presente siempre el dinero, había que darle un efecto de realidad de consumo y es por ello que nace la actualización de las contribuciones. Continúa, para determinar el monto de las cantidades que se refieren en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerará inclusive las fracciones de peso. No obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una docena. Se ajustará la decena inmediata superior. ¿Por qué? Pues es un efecto práctico y es un efecto monetario que se manejó ya desde hace mucho tiempo, que se suba a la unidad de cierre inmediata anterior, nada más que aquí lo refleja a decenas, hacia arriba o hacia abajo. El SAT realizará operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización, así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación, cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores o proporciones. Las mismas deberán calcularse hasta el 10º. Aquí también nos aplica la parte de derechos. Mucho de la parte de la Ley Federal de Derechos se van actualizando de manera trimestral o semestral. Ustedes recordan, por ejemplo, el derecho de peaje en las carreteras y de repente se actualizan. Bueno, pues es una actualización que ya está prevista y simplemente se hacen oficialmente en base a esta parte. Esto es la parte de actualización de contribuciones y es muy importante porque todas las contribuciones se determinan de valor nominal. El ingreso percibido, como lo vimos en el artículo anterior, aunque sea en bienes o servicio, se le tiene que dar un valor y ese es un valor nominal. Ese ingreso está tasado nominalmente y genera una contribución nominalmente.
Para el caso de que no se cubra en tiempo y forma, este se deberá actualizar por el transcurso del tiempo y este es el artículo general. Para efectos de impuesto sobre la renta tenemos nuestras propias reglas de actualización y nos señala que se actualizan las inversiones, todo lo que sea un activo o contribuciones que no se paguen en tiempo, da la forma de actualización. Y este es el general para que cualquier disposición fiscal federal que se tenga que actualizar, así se maneje la actualización de las contribuciones, así como de las devoluciones de saldo a favor. Ustedes deben de recordar de manera muy importante que en materia fiscal hay una simetría. Todo lo que es un ingreso para otros efectos es un gasto. Para un contribuyente que realiza la venta, por llamar el caso más común, es un ingreso y para quien lo adquiere es una deducción. Entonces tiene que haber una simetría fiscal. Para alguien va a ser un ingreso, para otro va a ser una deducción. Hay casos en que las deducciones son parciales, no es sobre la totalidad del ingreso. Hablemos un ejemplo, ¿no? Vehículos son deducibles la inversión hasta un porcentaje del valor de la inversión. Lo que exceda no es deducible y en consecuencia el impuesto al valor agregado será proporcional al monto de la deducción, no al IVA que se le trasladó en la totalidad. Entonces, un principio básico es la simetría fiscal, un principio básico de la modernidad tributaria a partir de 1987 es el actualizar y traer a valor presente las contribuciones. Esto es una regla que implica parte de economía, parte contable y que afecta a los abogados, pero que hemos sido desplazados por nuestra desobediencia de estudiar la materia tributaria y los contadores han aprovechado, economistas, administradores, estos nichos de fortuna para poder aprender más la parte legal de los impuestos y se vuelve más trabajo a veces para los contadores que para los abogados. Y los abogados tendremos que estudiar mucho más esta parte porque creemos que todo va a ser procesal y no es cierto. No todo es procesal, es una parte técnica, que es lo que estamos tratando de desarrollar en estas cápsulas, llevándolos desde cero para cuando estemos ya en un tiempo esperamos que corto, tener una visión integral y podamos establecer temas mucho más complicados que impliquen la parte procesal y la parte técnica. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Pedro Pablo Morales Gutiérrez, socio director de Morales y Morales Abogados SC. Estoy a sus órdenes y espero contar con su asistencia en la siguiente cápsula. Que tengan muy buena tarde.